Vamos a Proverbios entonces 28. Proverbios antitéticos. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El impío, bueno, ¿quiénes son los impíos? Sin el Señor. Los pecadores. Sin el Señor. Todos. Muy bien. Entonces dice, huye sin que nadie lo persiga. Más el justo, o sea, el justificado, ¿no? Nosotros sabemos que justo poco, justificado sí. Cuando llegamos al Espíritu Santo arrepentidos, lo primero que Dios hace es justificarnos, y entonces, bueno, acá habla del justo como el justificado, ¿no? Dice, más el justificado está confiado como un león. ¿Quiénes somos los justificados? Nosotros, ¿no? Muy bien. Dice, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. Cuando hablamos de príncipes acá, estamos hablando de pecados, Entonces dice que por haberse rebelado la tierra, claro, los pecados son muchos. Mas por el hombre entendido y sabio, dice, permanece estable. Bueno, o sea, por el hombre que se mantiene con el Yeshua sería, ¿no? Porque entendido y sabio, sin él no hay, pero bueno, con Yeshua caminamos hacia el entendimiento y hacia la sabiduría de Dios, ¿no? 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como la lluvia torrencial que deja sin pan. El pobre, ¿quién es el hombre pobre? Pobre también decimos siempre que somos todos, ¿no? Todos somos pobres. Pero en este caso, el pobre, robador de los pobres, sería el hombre viejo, ¿no? Robador de todos nosotros que somos pobres. El hombre viejo lo que trata siempre es eso, de robarnos la paz, de robarnos la palabra, de robarnos, ¿no? Bien. Y es como la lluvia torrencial que deja sin pan. Cuando el hombre viejo nos roba la palabra, que es el pan. ¿Te das cuenta? Porque nos bajonea o nos hace cualquier cosa, entonces, dice, es como lluvia torrencial que deja sin pan, o sea, sin palabra. Los que dejan la ley, es decir, la palabra, alaban a los impíos. Claro, vuelven a Egipto los que dejan la ley, los que abandonan la palabra. Más los que la guardan, contenderán con ellos. O sea, contenderemos con quién, con los impíos, con la doctrina del mundo, los que guardamos la palabra, contendemos con las doctrinas, porque con la gente no tenemos contienda, pero sí con la doctrina. Es decir, confrontamos, ¿no? La doctrina del mundo sabemos que la discernimos espiritualmente y sabemos que no son. 5. Los hombres malos, si tengo que ir más lento, decime, No. Los hombres malos no entienden el juicio. ¿Ves? ¿Quiénes son los hombres malos en este caso? ¿Quién es que no entiende el juicio? Que no anda en juicio crítico, que no busca la cruz. Por eso, ¿quién es? Todos. Todos. O sea, el hombre viejo sería, ¿no? No entiende el juicio. Claro, no quiere entender. No quiere ir a la cruz. ¿Qué va a querer ir? No quiere. Más los que buscan al Señor entienden, claro, todas las cosas. Claro, por fe y poco a poco vamos entendiendo todo, pero lo primero que entendemos cuando estamos con el Señor, cuando vamos al Espíritu Santo, es el tema del juicio, que si no cuesta tanto entenderlo, a nuestra criatura vieja también, no quiere ir a la cruz, no quiere creerle a Cristo, no quiere seguirlo, no quiere obedecer. Mi criatura vieja no quiere nada de eso, quiere irse al mundo, divertirse, pasarla bien, que sea una psicóloga exitosa, eso es lo que quiere mi criatura vieja, ¿no? Es decir, con ese éxito para el mundo. Y nosotros tenemos que someter eso y decirle, no, el éxito para mí, ¿cuál es? Es vivir una vida conforme a lo que Yeshua quiere, porque ahí voy a tener todas las cosas espirituales y también, ¿por qué no?, las materiales. Siempre y cuando estemos preparados para recibirla, porque el Señor sepa que nosotros las vamos a someter. Entonces, si las sometemos, no hay ningún problema. Muy bien. 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad. O sea, el pobre de espíritu, ¿no? ¿Qué sería el pobre de espíritu? El pobre de espíritu es el que renuncia a su... el que mata la carne, exactamente. El que ya no quiere vivir según sus propios juicios, sino que de verdad camina en... entonces, bueno, camino a la integridad, ¿no? Para ir a la integridad es una palabra grande, pero bueno, caminamos yendo hacia ser cada día más íntegro. Muy bien, que el de perversos caminos y rico, es decir, el perverso camino sin Cristo y rico. ¿Rico de qué? Espíritu. No, ¿rico de qué? Que el de perverso camino y rico. Rico en su propia opinión, ¿de qué? De dinero, de
salud, de profesión, de lo que sea, ¿no? Que uno cree que es rico porque tiene belleza, porque tiene una buena familia. Exacto, la riqueza apóstata, muy bien. 7. El que guarda la ley es hijo prudente, el que guarda la palabra, más el que es compañero de glotones, y no solamente de glotones, de avaros, de mentirosos, de codiciosos, ¿no? Avergüenza a su padre. Bueno, su padre celestial y a su padre terrenal también. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. A ver, dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, es decir, por mal camino, ¿no? Exactamente, los estafadores, todos sin Cristo, y crecido interés, dice, las guarda, en realidad las amontona para quien se compadece, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Es decir, es confusa la lectura de esto. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para el que se compadece de los pobres las aumenta. Es decir, van a pasar, quiere decir, las riquezas espirituales van a pasar a manos del que se compadece de los pobres, ¿no? De los pobres como somos todos. Entonces, es cierto. Sería lo opuesto, uno de otro aquí. Claro, claro. Uno aumenta las riquezas con usura, es decir, codiciando, ¿no? Con malas acciones. Y el otro va a recibir esas riquezas que no son precisamente riquezas materiales, sino riquezas espirituales, porque se compadece de los pobres, ¿no? De los pobres espirituales, de los pobres del mundo, que somos todos, ¿no? Porque yo digo, ay, pobrecito, y entonces me voy a sentir orgullosa porque no. Sino que reconozco que pobres somos todos y bueno, pero me compadezco de todos nosotros realmente, ¿no? Muy bien. 9. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra, su oración también es abominable. ¿Ves? Claro. Esa gente, viste, que no lee la palabra y que dice, ah, no, sí, pero yo oro todo el tiempo, Dios me escucha. Mentira, no va a escuchar. Si vos no vas a leer nunca la palabra, nunca escuchar lo que Dios quiere, ni saber lo que... No, tu oración delante de Dios es abominable, porque no la recibe el Señor así. Bien. 10. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Es decir, el que no habla la palabra, en definitiva, va a caer en la fosa de su propia doctrina, porque en definitiva, está hablando mentira, va a caer en su mentira. Más los perfectos, dice, o sea, los perfeccionados, ¿no? Los que vamos siendo perfeccionados, heredarán el bien. Claro, el bien, dice, y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida, dice, ¿no? La palabra. Entonces, 11. El hombre rico es sabio, ¿ves? El hombre rico es sabio en su propia opinión. Claro, porque él cree que porque tiene riqueza, a lo mejor riqueza de títulos, riqueza material, riqueza de familia, riqueza de lo que sea, tiene sabiduría. Mentira, eso no es ninguna garantía de ser, eso es riqueza, es sabio en su propia opinión, no lo que dice el Señor. Porque ¿cuál es el principio de la sabiduría para nosotros? El temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el temor de Dios es el respeto hacia Dios, la honra hacia Dios, no el miedo, ¿no? Sino todo eso. Mas el pobre entendido lo escudriña, claro. Todos nosotros, los pobres de espíritu, escudriñamos la palabra y, bueno, nos va bien. Cuando los justos se alegran, es decir, los justificados, grande es la gloria. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos crucificados, ¿no? Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Es decir, estamos... cuando se levanta el impío, o sea, el hombre viejo, nosotros tenemos que someterlo, ¿no? Someter al pecado. Muy bien. El que encubre sus pecados no prosperará. Mirá acá la importancia del arrepentimiento, ¿ves? Mas el que los confiesa y se aparta por el Espíritu Santo, alcanzará misericordia. Claro, ¿ves? Y el mundo que te dice, no, nos hace encubrir el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hoy releía el tema ese del arrepentimiento que dicen de los 88 peldaños. Y ellos dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se dice en el mundo? Yo porque yo me arrepiento, por ejemplo, ¿de qué cosa nos arrepentimos? De lo que dije alguna vez o de lo que no dije, ¿no? Por
porque dije mal o no dije, tenía que haber dicho tal cosa, me arrepiento. O tenía que haber hecho esto y no lo hice y me arrepiento. O tenía que haber hecho esto otro y tampoco lo hice y también. Entonces, ¿qué hace la psicología en eso? Porque eso, cuando vos reconoces esas cosas te traen culpa. Y la culpa no te la saca la psicología. Entonces, ¿qué hace la psicología? Te argumenta y te dice, como decía yo por Gestalt, vos hiciste lo que pudiste con lo que tenías en el momento que te tocó. ¿Te das cuenta? Esa es una argumentación perfecta. Porque estás mirando ahora lo que hiciste hace 5 años. Y hoy estás en otra situación. Mirá toda la argumentación, ¿no? Entonces, para ese momento hiciste lo mejor que pudiste en el momento que ya está. Entonces borran el arrepentimiento para que no venga atrás la culpa. ¿Te das cuenta? Porque si viene la culpa, la persona se deprime. Y cuando se deprimió, ya está. Pero entonces ¿nosotros qué hacemos? No, nosotros decimos no. Si yo hice o dije, no pasa nada. No tenía que haber dicho o no tenía que haber hecho. Bueno, ¿lo dije o lo hice? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago hoy? Lo llevo a la cruz. Digo, Señor, perdóname porque hice esto o no dije esto, otro, y ya está. Entonces, y se lleva la culpa, además, que es lo que más nos tortura y que es lo que el mundo no nos puede sacar. Porque yo te decía, a mí la psicología no me saca. Yo soy un ejemplo viviente. A mí la culpa me la sacó Dios. A mí la psicología jamás. Yo hice terapia toda mi vida. Jamás me sacó la culpa la psicología. Me la sacó Dios en una sanidad interior. Ya está, de golpe, impresionante. Bueno, la culpa hasta ese momento. Ahora, claro, tenés nuevas, van apareciendo pecados, entonces tenés que entregar, pero Dios se lleva. ¿Me explico? Muy bien, entonces acá se explica perfectamente este tema de el que encubre sus pecados, no. Entonces, si yo oculto mis pecados porque tengo miedo de ir a la cruz, porque no me doy cuenta que la cruz es victoria, no me va bien. ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia apóstata? No tiene poder espiritual. Tienen poder material porque invocan otra cosa y porque ¿no? van por el tema de la economía. Pero no tienen poder espiritual para seguir sometiendo a su mujer vieja, para seguir. No tienen poder espiritual, no tienen paz, a lo mejor no tienen esa. Ellos creen que tienen, pero bueno. ¿No? Entonces, bueno. Es que para la iglesia apóstata no importa el pasado, importa a partir de ahora. Exacto. Tú empiezas a actuar a partir de ahora y todo te va a cambiar. Claro, toda tu vida. tienes que levantar tu autoestima, ellos lo dicen. Pero yo pienso que no se puede tapar el sol con un dedo. Hay que reconocer tu culpa y ponérsela a Dios. Yo he sido así, he sido pecador y me arrepiento y voy a intentar cambiar día a día intentando subir a la cruz y yendo a un juicio crítico y reconocer el pasado, pero reconocerlo. No hay que tapar el sol con un dedo. Claro, Otilia. Hola, Otilia. Hola, ¿qué pasó? Estoy en el medio de la reunión, así que no puedo ahora atenderte, Otilia. Hasta luego. No sé qué piensa. Bueno, entonces, el 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme. Bueno, entonces decía, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. ¿Ves? Claro. El que confiesa el pecado por el Espíritu Santo ya está, se aparta del mal y alcanza misericordia. Y con la misericordia todo el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo más maravilloso. Muy bien. 14. Bienaventurado el hombre y la mujer que siempre teme a Dios. ¿Ves? Y no teme a quién, a los hombres. Nosotros decíamos antes, ¿te acordás? Tenés temor de hombre. Cuando uno quiere quedar bien con el otro porque tiene temor de lo que el otro va a pensar, de lo que el otro va a decir. No, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, es decir, el hombre que realmente honra a Dios y que de verdad pone toda su confianza en Dios, no en el hombre. Yo no tengo por qué temer al otro ser humano, ¿no? Bien. Mas el que endurece su corazón, bueno, su alma caerá en el mal. Claro, si yo no quiero escuchar, si yo no quiero oír al Señor, voy a caer en el mal. Entonces, león rugiente, dice el 15, y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Bueno, ¿qué quiere decir esto? León rugiente y oso hambriento, o sea, el diablo, es el príncipe, o sea, es el pecado sobre el pueblo pobre, ¿no? El pueblo pobre que somos todos. Entonces, eso es eso. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. ¿Qué quiere decir esto?
Los que no conocen la palabra, es decir, las doctrinas, los pecados, las cosas que no están con la palabra, multiplican los pecados, es decir, multiplican la distorsión. Más el que aborrece la codicia, no sé, los malos pensamientos, la gula, la fornicación, la envidia, todo eso, el que aborrece todos esos pecados prolongará sus días. Bueno, hoy sabemos que no es que prolongamos los días en la tierra, sino que logramos la vida eterna, ¿no? Nos interesa, digamos, la vida eterna y ya no hacemos un ídolo de la vida terrenal, que antes sí, ¿no? Tenemos que tener vida larga. Era un ídolo la vida espiritual. Exacto. Ahora sabemos que queremos vida eterna más que vida larga. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. Claro, si tú mataste concretamente, ¿no? Es decir, tu hombre viejo o cualquier criatura sin Cristo, claro que va a huir hasta el sepulcro y nadie lo va a detener, solo Cristo lo puede detener ahí, si se arrepiente, y si no se arrepiente, ya está. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. O sea, todos teníamos perversos caminos antes de llegar al Señor, y bueno, y caímos en bastante, ¿no? En bastante cosas malas por haber realmente eso, ¿no? Por haber seguido caminos perversos, que son los caminos de la doctrina del mundo, dejarnos guiar por los medios de comunicación, por lo que dice mi mamá o mi tía, ¿no? Claro. El camino Muy bien. El que labra su tierra predicando, ¿no? Yo labro cuando predico, se saciará de pan, ¿ves? De palabra. Cuando yo predico, Dios me da más palabras. Es decir, nosotros tenemos que predicar, tenemos que llevar la palabra a otros. Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. ¿Quién es un ocioso? El hombre viejo, ¿no? Entonces el hombre viejo, si sigue ahí, se va a llenar de pobreza porque, claro, no hace nada para nadie ni para Dios. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. ¿Quién es el hombre de verdad? Nosotros, sí. Claro, la iglesia, muy bien, tendrá muchas bendiciones. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Porque el que se apresura a enriquecerse, ¿qué es? Codicioso. La codicia. ¿No? Y la codicia no va a venir sin culpa, claro que sí. Sin ser culpable de la codicia, porque te enriqueciste y muchas veces te vas a enriquecer también malamente, ¿no? No trabajando, porque si lo querés hacer rápido seguramente no va a ser trabajando. Hacer acepción de personas no es bueno, claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando hacemos acepción de personas, ¿qué estamos haciendo? Excluyendo. Estamos juzgando, ¿no? Porque yo si hago acepción, ¿qué digo? Acá entra, no, aquel no, porque tal cosa. Eso es hacer acepción de personas. Entonces estoy juzgando. Nosotros no tenemos que hacer acepción de personas. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre, O sea que hasta, sí, como le pasó a quién, a Esaú, que por un puñado de lenteja vendió su primogenitura, ¿no? Entonces hasta por un bocado de pan, dice, el hombre pecará. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos hambre de determinada cosa, no nos importa el fin y pecamos, ¿no? Como Judas, la codicia lo hizo entregar a Cristo por 30 monedas, y Esaú vendió su primogenitura porque tenía hambre y quería comerse la lenteja del hermano. Muy bien. 22. Se apresura a ser rico el avaro. ¿Ves? Otra vez. Y no sabe que le ha de venir pobreza. Claro, porque no podés seguir por el camino ni de la avaricia, ni de la codicia, ni de porque son pecados. Y el fin del pecado, ¿qué es? La muerte, ¿no? O la pobreza. Entonces, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. ¿Cómo reprendemos? ¿Nosotros retándolo? No, con la palabra. ¿No? Muy bien. Hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Esto conocemos bastante bien nosotros, la lisonja, el halago, ¿no? Ay, porque vos qué bien, que sos el mejor líder, que no sé qué, que no sé más, entonces, el halago. Bueno, odia a Dios el halago, la lisonjería. Claro, exactamente, muy bien. Así que el que roba a su padre o a su madre dice que no es maldad. Esto es otra, ¿viste? Muchos dicen, no, porque lo que es de mi padre o de mi madre es mío también, entonces yo lo uso y lo dejan a los padres pelados, Eso cómo no, eso es maldad, sí que es maldad.
compañero es del hombre destruidor. Claro, ahí somos como la criatura vieja. En realidad la criatura vieja la que quiere, ¿no?, sacarle todo y más de lo que puede a los padres. Hoy cuántos padres están manteniendo a sus hijos, bueno, mucho bien, porque lo están haciendo porque los hijos no pueden, pero otros porque se están aprovechando de los padres, ¿no? Muy bien. El altivo de ánimo suscita contiendas. Ya sabemos que cuando vos sos orgulloso o soberbio, eso te va a traer siempre pelea y discusión. Mas el que confía en el Señor prosperará. Claro que sí. El que confía en su propio corazón, bueno, que es perverso y engañoso para colmo, es necio. O sea, que confiar en el propio corazón es confiar en qué también. En nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Entonces, el que confía en eso, chao, es necio. Mas el que camina en sabiduría, o sea, en temor de Dios, será librado. El Señor siempre nos sana. El que da al pobre no tendrá pobreza. Bueno, tenemos que dar ¿qué al pobre nosotros? Tenemos que dar al pobre primero la palabra, exactamente, y después, bueno, si es pobre realmente de dinero, ayuda, pero pobres decíamos que somos todos sin Yeshua. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Claro, viste que a veces la gente dice, no, yo no quiero ver, o sí, ay, pobre, pero no son incapaces de darle nada, o si es un hijo de Dios también de darle la palabra. Si vos tenés a alguien que necesita la palabra y no se la das, bueno, también vas a tener maldición, ¿no? Porque es así. Cuando los impíos son levantados, o sea, los pecados, se esconde el hombre. Es decir, ahí, si el pecado se levanta, ahí tenemos que someterlo, porque si no, no hay negocio. Mas cuando perecen, la criatura vieja, es decir, cuando sometemos a la criatura vieja, porque la criatura vieja no perece, sino que es sometida, los justos se multiplican. Así que muy bien, cuando vencemos al diablo, o sea, cuando podemos someter, podemos vivir en mayor justicia. Bueno, poderoso este proverbio. Muy poderoso, sí. Muy poderoso.